¿Cómo tengo hoy la mesa de Florida? Hola, muy buenas a todos y todas. Pues sí, la cosa va de pigmentos con la flor del muerto. ¿Cómo suena eso, no? Pero tranquilos que eso es un nombre vulgar. Flor del muerto es porque se suelen utilizar este tipo de flores para llevarlas a los cementerios. También se le puede conocer mejor con buenas palabras por sus nombres más comunes, como por ejemplo esta es el tajete, este es otro tajete amarillo, la caléndula officinalis y el chrysanthemum coronarium. Bueno, dicho así no suena tan mal, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Aquí algunas de estas las conocéis muy bien. Como hemos dicho, el tajete se utiliza en pigmentación para pájaros, tanto en ornitología convencional como en ornitología deportiva. A veces, si te pasas con las concentraciones que te dan los fabricantes, puedes tener doré. Con la caléndula officinalis, la tenemos en dos versiones. Aquí he cogido estas dos flores del huerto de al lado, del vecino. Esta es naranja, pero también hay la versión amarilla. Y luego está la caléndula arbensis, que es la caléndula silvestre de flor chiquitita amarilla. Y aquí tenemos el chrysanthemum coronarium, que este es con el que vamos a hacer hoy una pequeña elaboración para utilizarla en la pigmentación de los pájaros. Va a ser una elaboración muy sencilla, natural, no va a llevar ningún químico y con ello pues nos podemos ahorrar un poquito porque al final pigmentar a los pájaros para ir a concursar está bien, pero a veces se ha dado el caso que hay criadores que han pigmentado tanto que al pájaro ha llegado a salirle doré aunque le hayan metido luteína. Yo he visto verderones y verdecillos clásicos con doré. Si te pasas, pues ya se sabe. Con el tajete amarillo no ocurre eso. Con el tajete amarillo también lo venden los fabricantes y normalmente dicen que es para que dé brillo. Pero en realidad todo va a depender de la poligenia del pájaro. Hay pájaros amarillos, por ejemplo, cuando hablamos de canarios, hay pájaros que están bien hechos genéticamente, han sido bien seleccionados y con muy poco te va a sacar el amarillo. A mí no me gusta, personalmente no me gusta que los pájaros estén pigmentados muy fuertemente, porque luego te llevas un engaño. Te vas a comprar un pájaro de ese criador y cuando muda y ves que ese amarillo tan potente se ha quedado ya más limitado, te das cuenta que su capacidad genética auténtica es más pobre. En cambio hay pájaros que sí conservan el amarillo, porque el amarillo en los canarios, cuando hablamos de canarios, el amarillo no es como el rojo. El rojo de los canarios viene por hibridación. Por eso tienen que pigmentar, pero el amarillo ya lo lleva el propio canario de serie, no viene por una hibridación. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es seleccionar y con muy poco, con un alimento que ya contenga ciertos carotenoides, te va a dar un amarillo bastante bueno si el pájaro está bien seleccionado. ¿Pero qué hacen los pigmentantes que son más concentrados? Tapar los fallos que pueda tener ese pájaro, sobre todo los fallos genéticos. Así cualquiera saca amarillos. Si yo le meto un pigmentante comercial a unas concentraciones, pues el pájaro, aunque no sea muy amarillo, se va a poner amarillo. Pero claro, ¿a quién engañas? A mí no me gusta ese tipo de pájaro porque luego, como he dicho, cuando hacen la muda y se lo has vendido a otro o otro te la ha comprado, pues te dice, oye, ¿qué pájaro me has dado? ¿Era amarillo? Claro, pues que le he echado este pigmentante tal, cual. Bueno, pero eso son cosas aparte, esos son negocios de los que se dedican a la ornitología deportiva. Nosotros vamos a lo convencional y a hacerlo de una forma natural, sin ningún tipo de química sintética. No va a llevar conservantes químicos de ningún tipo, ya veréis. Bien, el chrysanthemum coronarium contiene, que es con el que vamos a hacer hoy la preparación, contiene también propiedades antiinflamatorias, al igual que la caléndula. Pero la caléndula, la sustancia que hace que tenga esa propiedad antiinflamatoria es el ácido salicílico, un componente que llevan también las aspirinas. Sin embargo, el chrysanthemum coronarium, la propiedad antiinflamatoria, se la concede el ácido ursólico, que es un ácido que tiene la misma propiedad antiinflamatoria y aparte tiene propiedad antimicrobiana, es anticancerígeno, lucha contra la candidiasis y también contra los estafilococos. Aparte, ayuda a regular los niveles de colesterol y también regula para que pueda absorber bien el colágeno y con ello mejorar el sistema pues, de los músculos. Sobre todo, refuerza los músculos y otra cosa muy importante es que cuando ayuda a este fortalecimiento muscular, también ayuda
a que el pájaro no engorde demasiado, porque regula la grasa. Y eso es muy importante, porque luego cuando se va a hacer un pigmentante hay que echar grasa o aceite. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el aceite de coco, que va a venir muy bien porque el aceite de coco junto con la Chrysanthemum coronarium, que al tener la propiedad de ese ácido ursólico junto con el ácido caprílico que contiene el aceite de coco, estos dos ácidos juntos combaten la candidiasis muy bien. Son sustitutos naturales de la anhistanina, de ese antibiótico de síntesis que venden. Pues esto sustituye perfectamente. Y otra cosa más, también tiene efecto tricomonicida, el Chrysanthemum coronarium, y vermicida, porque contiene también sustancias muy parecidas al tomillo, en concreto, bueno, parecidas, contiene timol, este contiene timol, contiene cineol como el romero, y le da ese efecto antiparasitario, y por supuesto, y cómo no, contiene piretrina, que le da efecto antiparasitario también, porque la piretrina es inofensiva para los pájaros, pero mortal para los insectos. Y cuando un pájaro ingiere piretrina no le pasa absolutamente nada. Si es piretrina natural de la planta, no pasa absolutamente nada, porque lo he probado y porque está demostrado que la piretrina es inofensiva para las aves. Bien, voy a quitar todo esto y montamos aquí un poco mejor el negocio para hacer algo sencillo con el Chrysanthemum coronarium, que si os fijáis, antes de quitarlo, la luteína que contiene es más potente que la del tajete amarillo, pero menos que la del tajete naranja. Aún así, es una luteína que un pájaro con una buena poligenia te la puede absorber muy bien y darte un color muy aceptable. Bien, vamos a cambiar esto y pasamos a otra cosa. Lo primero que hay que hacer, obviamente, es salir al campo y coger la Chrysanthemum coronarium, que ahora mismo hace sol y está abierta la flor y se ve perfectamente. Pues hay que ir cosechando, así que tengo aquí una bolsa preparada, voy a cosechar un poquito y me la llevo a la mesa para elaborarla. Pues ya he cogido un poquito, la medida va a ser, mira, vamos a hacer solamente 100 gramos, y para 100 gramos la medida es un puñado, lo que te quepa en una mano, mira, lo que te cabe en una mano de Chrysanthemum coronarium, pues esa es la medida. Aquí ya más o menos lo he cogido justo. Lo voy a poner aquí. Aquí quedan 3 o 4 flores. Las he hecho también. Pero aproximadamente es un puñado cada 100 gramos. Es mi manera de hacerlo. Luego cada uno puede regularlo. También va a depender de la poligenia que tengas en tus pájaros. Porque esto no es solo alimentación. Mucha gente pregunta, oye, ¿esto da doré? ¿No da doré? Pues para saberlo depende de la poligenia. No solo del alimento, sino también de dicha poligenia. Aquí dejo la caléndula un poco apartada. Y ahora lo que hay que hacer es, pues quitar los pétalos. Así de sencillo. No tiene mucha historia. Quitamos los pétalos. Y mientras que hago esto, pues corto para que no se haga muy largo. Y seguimos. Pues ya le he sacado los pétalos a la Chrysanthemum coronarium. Mira, mira qué color. También hay que decir que hay que utilizar la de pétalos amarillos, puesto que hay otra variedad de la misma especie con pétalos blancos, por si alguien pregunta. La que vale es la amarilla. Ahora, la de pétalos blancos también tiene las propiedades medicinales, simplemente que lleva menos cantidad de luteína. Pero para nuestro caso vamos a utilizar la que estáis viendo. Y como he dicho antes, con cualquiera de estas flores, de tajete naranja o tajete amarillo o caléndula, también podéis usarlo si queréis, por si acaso no encontráis esta. Y ahora seguimos. A este puñado que hemos quitado le vamos a echar 100 gramos de arroz. 100 gramos de arroz que vamos a poner aquí. Que se vea por aquí más o menos. A ver. Ahí. Vamos a echar primero 50 gramos. ...51... vale, por ahí. Y vamos a poner el molinillo. A eso vamos a coger... echamos el arroz
y echamos la mitad de lo que hemos sacado, aproximadamente, de pétalos. Ahí, más o menos. Echamos la mitad. Ahora lo vamos a poner y lo vamos a moler. El arroz sirve, aparte de llevar hidrato de carbono, sirve como antiaglomerante. Los fabricantes le suelen meter otro tipo de antiaglomerantes, pero en nuestro caso, como de todas maneras los pájaros tienen que comer hidratos de carbono, pues el arroz viene de maravilla para estas cosas. Porque aparte va a quitar la humedad que tenga los pétalos. Vamos a moler. Esto luego se deja en una bandeja durante unas pocas horas y prácticamente desaparece la humedad. Para estar seguro, si quieres conservarlo, lo dejas un día entero abierto, puesto en una bandeja extendido. Ahí está. Mirad qué color. No sé si se aprecia. Obviamente tiene menos color ahora porque ha cogido la dispersión de del almidón del arroz, pero ahí está metido. Si os fijáis en cómo es el peso, mirad, ¿veis? El blanco al amarillo, ahí donde se puede observar. Pues bien, voy a terminar de hacer lo que me queda, ya después seguimos. La segunda tanda ya terminada. Ahí lo veis, cómo se puede apreciar. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo aquí, junto con el otro que hemos echado. Ahí va. Mira. ¿Veis cómo queda? Tiene que secarse. Tiene que secarse. Y para ello, ahora después, cuando pasen unas horas, volveré y seguiremos. Para echarle la siguiente, o mejor dicho, para echarle el siguiente ingrediente. Vamos a dejarlo que se seque y después continuamos. Pues esto se ha secado ya, señores. Esto está preparado para ser, uy, qué acento andaluz me ha salido. Para hacer el siguiente paso. ¿Y cuál es? Mirad. Ahí se aprecia. Al secarse parece que no hay nada de pigmento, ¿verdad? Pero hay más de lo que vosotros pensáis. Mira, el siguiente paso es añadir el aceite de coco, que es rico en ácido caprílico, el cual va a ayudar muy bien a luchar contra la candidiasis. Y a pesar, mira, aquí lo tengo, 20 gramos de aceite de coco para echarle a 100 gramos de la molienda que hemos hecho con el arroz y la luteína o los pétalos del crisantemum. Obviamente, como hemos dicho, podéis utilizar cualquiera de los que hemos mostrado. Pues le vamos a echar el coco, que va a ayudar contra la candidiasis. Aparte, la principal ventaja que tiene es que va a fijar el color, y es grasa. Y a pesar de que es grasa saturada, el ácido ursólico que contiene el Chrysanthemum coronarium va a poder contrarrestar para que no haya un exceso de carga de la grasa saturada. Y a la misma vez va a poder pigmentar. Los lipocitos se van a fijar porque lleva la grasa y lleva la combinación de un pigmento de una flor que es totalmente natural, sin ningún tipo de conservante. Así que ahora voy a ir a derretir el aceite de coco y vuelvo con él derretido para añadírselo y terminar la faena. Ya tengo aquí el coco derretido. Se puede observar que parece como agua. Ahora quema. Me he pasado un poquito. Y he metido el pigmento, lo que hemos hecho en este bote, para echárselo. Así que vamos a ello. Como he dicho antes, 20 gramos de aceite de coco en 100 gramos de la preparación. Al 20%. Bueno, al 20%. Es un poco menos. Pero ahí va. Le metemos. Ahí está. Y ahora vamos a ir meneando.
Meneamos y meneamos hasta conseguir que se ponga todo homogéneo. Nos va a quedar de lujo, porque sé que hay gente que está empezando a pigmentar, pero aquí en realidad todavía falta, hasta julio o agosto. Tener en cuenta que yo he empezado a criar prácticamente hace un mes, ya que no utilizo luces LED ni nada de eso, voy con lo que diga el sol. Pero por ayudar un poquito y para que veáis cómo se hace, pues digo, mira, así aprovecho y si la gente quiere hacerlo o lo quiere hacer ahora o lo quiere hacer después, pues es igual. Y ya tenemos aquí prácticamente, mira qué color, mira qué color ha cogido. Ahora sí se ve, ahora sí. Esto ya es otra cosa. Y va a luchar contra ciertos tipos de patógenos gracias a esos ácidos y la combinación del ácido ursólico con el ácido caprílico del coco. Es una maravilla. Aunque también tiene efecto antiparasitario, los tagetes también tienen ciertas propiedades, Lo que pasa es que el Chrysanthemum, pues, es una planta muy especial para hacer estas cosas. Y aunque le digan que es la flor de los muertos, también se le conoce como el ojo de buey. Y nos va a ayudar muy bien, pues, a hacer estas cosillas que nos va a valer para poder utilizar con nuestros pájaros. Y ahí está hecho. Le quedaría un poco que repose, pero mirad, qué textura. Parece como si fuera yema de huevo, y no lleva. Esto se lo puedes poner o bien en una bizcochera sola, o bien lo puedes mezclar con una pasta de cría, si quieres. Se le suele echar, cuando lo mezclo, o mejor dicho, cuando lo mezclaba, porque actualmente solo lo hago con, lo pongo simplemente en bizcochera, y que ellos coman a voluntad. Pero cuando lo utilizaba en pastas de cría, le metía 200 gramos. Hacía 2 cacharros de estos y le metía 200 gramos a un kilo de pasta. Pero esa es mi forma de hacerlo. Cada uno puede hacerlo como quiera. Aquí se ha enseñado simplemente que podemos obtener una luteína totalmente natural, sin ningún tipo de conservante, y poder aprovecharlo. Si quieres que te dure más, lo que tienes que hacer, o lo que tenéis que hacer, mejor dicho, es no mezclar el aceite hasta el último momento. Y de esa manera podéis conservarlo en un sitio donde sea oscuro. Es muy importante, porque al no llevar conservantes, el arroz junto con los pétalos mezclados, una vez hecho, sin aceite ninguno, lo guardas en un frasco y lo metes en un sitio oscuro, una vez que está seco. Y te va a durar todo el año. Todo el año, Una vez que lo mezclas con el aceite, pues ya dura menos, pero lo puedes utilizar justo cuando empiece la muda. O, si quieres criar también y echarle para los pichones, pues le va a venir muy bien, porque tiene propiedades antiparasitarias que son muy efectivas y que va a ayudar a proteger a la salud de los pájaros, tanto de los reproductores como de los pequeños. Nada más. Me despido con esta elaboración. Ha sido un vídeo muy florido y muy sano. Así que espero que os guste y que lo habéis disfrutado para poder hacerlo en casa. Ingredientes muy sencillos de conseguir, barato y natural. Señoras, señores, un placer, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo.